la luz que me alumbra y va guiando mis pies. Hoy día hay demasiados cristianos que se están consumiendo, como decíamos la vez pasada, en un fuego que no es el de Dios. Lo que yo le pido a Dios es: Señor, permíteme seguir ardiendo por ti y en ti. La llama del altar de Dios jamás deberá apagarse. Sin fuego no hay evangelio. Por eso el Nuevo Testamento comienza con fuego. Juan el Bautista era una antorcha, dice la palabra, que ardía y alumbraba, y relacionó a Cristo también con el fuego. Porque Juan el Bautista en un momento determinado dice y habla de esta manera: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de llevar su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos y hermanas, Juan bautizó con agua, un elemento físico. Cristo en cambio bautiza en el Espíritu Santo y fuego, elementos espirituales, agua y fuego, amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo te toma, Él te posesiona. El Espíritu Santo te lleva a obedecer. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando Él te sumerge, sumerge todo tu ser. Recuerden cuando hablábamos de Ezequiel capítulo 47 y decíamos que hasta los tobillos no es suficiente, hermano. Que hasta las rodillas no es suficiente, amado hermano y hermana. Que hasta los lomos no es suficiente, amado hermano y hermana. Que fue hasta el momento en donde aquel río solo se podía pasar a nado. Dice la palabra que fue ese momento en donde Ezequiel comenzó a ver algunas cosas tremendas. Y decíamos que aún en la parte de la orilla del río se miraban árboles que habían crecido de manera espontánea y que tenían frutos listos para ser comidos y hojas que eran medicinales. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y es que cuando Él te sumerge, Él lo hace con todo tu ser. Tal vez lo importante en esta preciosa mañana sería decirte: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando obedecemos, hermanos, bajo esa cobertura y bajo esa llenura del Espíritu Santo de Dios, si pudiéramos utilizar un término, hermano, que sea aplicable y que pueda definir realmente, nos convertimos en incendiarios. El evangelio, hermano, debe encender fuegos. Dios no nos da su espíritu solo para ayudarnos a predicar elocuentemente. El Espíritu de Dios debe encender un fuego en nuestros corazones para que podamos compartirlo. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Más tarde también dijo a sus discípulos que no hicieran nada hasta que recibieran poder desde lo alto. La Biblia nos dice que cuando llegó el poder, el Espíritu se manifestó en forma de lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Hasta tanto el fuego de Dios, amados hermanos y hermanas, no caiga sobre nosotros como pueblo de Dios, nuestras vidas cristianas y nuestras actividades dentro de la iglesia seguirán siendo religiosas, rutinarias y aburridas. Sería imposible, amados hermanos, recibir el fuego divino en una iglesia desde cuyo púlpito solo se emiten ensayos, prédicas moralistas y amplias disertaciones de cómo administrar eficientemente la economía del país o de tu casa. U otros temas, hermanos, que son temas más humanos que temas espirituales. Esta es una palabra fría, incapaz de encender la chispa del fuego de Dios en nuestros corazones. Recordemos a los dos hombres que escucharon a Jesús en el camino a Emaús. Regresaron a sus casas, hermanos, con el corazón ardiendo. Estoy seguro de que Jesús no les habló de política, ni les dio sugerencias o consejos. Eso no hubiera encendido sus corazones. Jesús vino a prender fuego en el mundo. Lucas capítulo 12 versículo 49 dice: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero? Dice, si ya se ha encendido.
Las cosas que congelan la fe, amados hermanos, no tienen nada que ver con el Cristo del Pentecostés. Todo lo que Él toca se enciende. Donde hay fuego, hermanos, no hay palabras para entretener gente. Donde hay fuego, no hay palabras, hermanos, que inflaman el alma y engordan la carne. Donde hay fuego, hermano, hay palabra que lleva al impío, que lleva al tibio a arrepentirse delante de la presencia de Dios. Donde hay fuego, hermano, hay palabra que reanima, hay palabra que levanta, hay palabra que lleva a la iglesia a niveles superiores. Donde hay fuego, hermano, hay palabra, hermano, en donde la unción baja y los enfermos son sanados y los atados son liberados y los encarcelados se les da apertura de la cárcel. Porque donde hay fuego, ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Estas son las victorias, hermanos. Son parte de las bendiciones que el Señor prometió en los últimos tiempos. Lo que sucedió el día del Pentecostés no se acabó en Jerusalén, hermano. Continúa hasta lo último de la tierra. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8 en su parte B. Recuerde, amado hermano y hermana, que el propósito del Pentecostés es hacer que las ruedas de cada iglesia comiencen a girar a fin de llevar la palabra de Dios a toda la tierra, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Como iglesia hemos sido llamados, hermanos, a llevar ese evangelio, y todavía hay muchos que todavía no han venido a los pies de Cristo, miles de personas, pero no vamos a ir con las uñas, vamos a ir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, hermano. Dios no envía su fuego solo para que tengamos experiencias emotivas, aunque gracias al Señor el fuego de Dios tiene ese glorioso efecto secundario. La tarea del fogonero, hermano, cuando hablamos y ejemplificamos con las locomotoras, es atizar el fuego y conseguir una carga de vapor. Cuando la presión del vapor sube, el conductor puede hacer una de dos cosas. Puede tirar de la palanca del silbato o accionar la que dirige la presión sobre los pistones. El silbato, como usted sabe, hace salir el vapor hasta que no queda nada, haciéndose oír ese silbato por kilómetros a la redonda. Sin embargo, si la presión es dirigida a los pistones, el vapor hará girar las ruedas con mucho menos ruido y sin atraer la atención, pero el tren comienza a andar llevando su carga por todo el país. Recuerda, hermano, que ese es el propósito del Espíritu Santo, hermano. Hacer esa obra perfecta. Gracias a Dios por el silbato del tren, porque es importante. Pero si lo único que logra el vapor es hacer sonar el silbato, entonces no valdría la pena hacer fuego debajo de la caldera y atizarlo. Jesús, amados hermanos, declaró a sus discípulos que la ascensión de Él les convenía. Juan capítulo 16 versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, hablando del poderoso y del derramamiento de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Nos dijo que si no iba al Padre, nos perderíamos de algo esencial. Si la ascensión del Señor, nunca hubiéramos podido ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso quiere decir, amado hermano y hermana, que todo lo relacionado con Él, todo lo relacionado con el Señor Jesucristo y con el Evangelio debe caracterizarse por estar en el fuego. Y ese mismo fuego de verdad arder en aquellos que le somos testigos y que predicamos la verdad del Evangelio. ¿Acaso, amados hermanos, no es su palabra como fuego, según dice la palabra en Jeremías 23:29? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Acaso no es su fuego consumidor? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Acaso no reposan sobre nosotros lenguas de fuego? Según Hechos capítulo 2 versículo 3, cuando dice: y se le aparecieron, hablando de los primeros 120, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Acaso nosotros no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego? Hermanos, mire lo que dijo Juan el Bautista.
Yo a la verdad les bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, amado hermano y hermana, somos entonces recipientes criados para contener ese fuego, esa preciosa llenura del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, el poderoso Espíritu Santo de Dios. Pero vea usted lo que dice la palabra como un preámbulo antes de que viniera ese fuego, que asentara sobre las cabezas de cada una de las personas que estaban en ese aposento alto. Dice que vino un viento recio que soplaba. Y es que el viento es prototipo de algo que prepara el camino, hermanos. Sopló y botó todas las cenizas, la basura, se llevó del lugar todo aquello que podía evitar o contener que ese fuego se derramara. Fue una flama de fuego, lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra, vinieron sobre cada uno de ellos, sobre sus cabezas. Es que, hermanos, no vamos a poder hacerle frente a este siglo, ni nuestras mentes podrán ser diferentes a las del hombre natural si la unción que pudre el yugo no está sobre nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vea usted, hermano, los pensamientos de los discípulos antes de que este fuego cayera sobre ellos. Eran pensamientos de temor, hermano. Eran pensamientos de inquietud. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando el maestro fue llevado al madero para ser crucificado, muchos de ellos huyeron amedrentados. Pero vea usted cómo cambia la mente de cada uno de los discípulos y particularmente la de Pedro, que cuando experimentaron y tuvieron esta experiencia gloriosa de la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra que Pedro fue uno de los que se levantó y predicó con denuedo y con valor la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, esto cambió la vida de los 120 y sigue cambiando las vidas de todos aquellos que hemos vivido esta experiencia y que seguimos experimentando, hermano, y creciendo en ella. Dice la palabra que se asentaron sobre sus cabezas y el poderoso Espíritu Santo entonces conectó su mente con la lengua y con esa llama. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, amados hermanos. Con respecto a esto, mire lo que dice la palabra. Para no simplemente, dice la palabra, hablar palabra de sabiduría humana. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: mire, no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y es que no solamente el apóstol Pablo habla de este poder, hermano, porque Jesucristo también expresa y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido, y empieza realmente a expresar las diferentes manifestaciones de gloria y de poder sobre su vida a través de ese Espíritu Santo.